Muy buenas tardes. Gracias por estar una vez más con su programación en español del Canal 17 en Opiniones. Les saluda Pedro Corso. Hoy vamos a hablar de la madre patria, de España. Ese país fabuloso que descubrió América, lo colonizó. Para algunos para bien, para otros para mal. Yo estoy en lo que considera que fue maravilloso el descubrimiento, ese encuentro de dos mundos, porque realmente nos trajeron cosas malas, pero la mayor parte de las cosas que nos trajeron fueron muy buenas, excelentes. Pero antes de abordar el programa con nuestro invitado de hoy, que es una destacada personalidad española y particularmente acá en el exterior, quiero hacer mención de tres situaciones que son dolorosas y gloriosas. Primero, mi más sincero pésame a la familia de ese gran intelectual cubano, de ese hombre que nos honraba a todos, Carlos Alberto Montaner. La muerte de Montaner ha sido para muchos de nosotros muy penosa, dolorosa, porque fue un luchador incansable por la libertad de Cuba. Segundo, quiero informar también mi pesar ante la huelga de hambre y sed que el opositor Guillermo Fariñas, premio Sájarov, inició el pasado lunes. Ya su situación de salud está bien complicada, bien difícil. Y por último, lo dejé para el final, no por menos importante, sino porque es una nota de alegría, una nota de felicidad. Felicidades a todos aquellos a los que amamos a Estados Unidos por este nuevo 4 de julio. Felicidades a esta gran nación que ilumina a los que creemos en la libertad y en los derechos ciudadanos. Gracias a ustedes y ahora vamos a nuestro programa. Juan José Núñez es nuestro invitado en el día de hoy y vamos a hablar de las próximas elecciones generales en España que tendrán lugar el domingo 23 de julio. Juan José, gracias por estar acá. Un placer, Pedro, como siempre, un placer estar contigo. Juan José, ¿cómo tú aprecias estos comicios en los cuales se ve una pugna bien cerrada entre el PP y el Partido Socialista Obrero Español? Bueno, yo creo que es una oportunidad, estamos ante una oportunidad histórica y un reto histórico. Venimos de 4 o 5 años de gobierno sanchista, de gobierno de Pedro Sánchez, en el que ha tenido muchas faltas, desde nuestro punto de vista, muchas faltas, muchos errores, en los que muchas mentiras, en los que dijo que no iba a pactar con los chavistas comunistas de Podemos y luego pactó, en los que dijo que no iba a pactar con los independentistas catalanes y luego pactó e incluso les indultó, cambió la ley para indultarlos, en los que dijo que no iba a pactar con los herederos de la banda terrorista ETA, que es un partido que se llama Bildu, y pactó. Entonces, o sea, se ha desmentido en todo. Se ha desmentido en todo, ¿no? Y a nivel social, durante el mandato de Pedro Sánchez se han aprobado algunas leyes que que los resultados de esas leyes han ido muy en contra de las mujeres. Se decían que eran el gobierno más feminista, pero pues con la aprobación de la ley de Sí es Sí, impulsada por la ministra de Igualdad, Irene Montero, bueno, pues como consecuencia de esa ley lo que han hecho es que se han rebajado las penas a cerca de más de 1.200 condenados por delitos sexuales, violadores y pederastas. Se les ha rebajado las penas y se han liberado en la calle, se han soltado a cerca de unos 120 condenados por delitos sexuales. Entonces, esas y otras leyes es lo que han hecho de España, estos 5 años de España, digamos, un gobierno muy complicado. España económicamente también ha retrocedido, está creciendo muy por debajo de la Unión Europea. Los niveles de desempleo son muy altos y yo creo que ya llega el momento de que los españoles, y lo están diciendo, que digamos a Pedro Sánchez y a su gobierno, basta ya. Hace pocas semanas hemos tenido en España elecciones autonómicas y elecciones municipales y lo que se ha constatado claramente es algo que vienen diciendo las encuestas desde hace muchos meses, es que el Partido Socialista y sus socios de gobierno y sus socios izquierdistas están en retroceso y el Partido Popular está en gran ascenso. En las pasadas elecciones autonómicas y municipales hemos tenido mayoría absoluta en ciudades como en comunidades autónomas como por ejemplo en Madrid, en La Rioja. Hace unos meses atrás
También se tuvo elecciones autonómicas en las otras comunidades autónomas que faltaban, como entre ellas Andalucía, que ha sido gobernada por los socialistas durante 40 años, y estas elecciones pasadas pues fueron desplazados. Fueron desplazados, no solamente fueron desplazados, las encuestas decían que entre Partido Popular y Vox íbamos a tener mayoría absoluta y que debería haber un gobierno conjunto de los dos partidos o con un apoyo de Vox para el gobierno del Partido Popular, y en Andalucía la realidad de las urnas, más allá de las encuestas, lo que nos dio fue un resultado que el Partido Popular hemos tenido mayoría absoluta en Andalucía. El Partido Popular solo puede gobernar en Valencia. En Andalucía llevamos gobernando un tiempo, y en estas elecciones que hubo hace unos meses, pues los andaluces dijeron que le daban la confianza al Partido Popular. Eso mismo es lo que queremos intentar que ocurra en España, en el Gobierno de España. En otras comunidades autónomas, de las recientes elecciones que hemos tenido, hay gobiernos de Partido Popular apoyados por Vox, en otro caso Partido Popular con algún miembro de Vox en el ministerio, en el gobierno de esa comunidad autónoma. Pero bueno, lo que está claro es que ha habido un duro castigo y un duro mazazo a las políticas de Pedro Sánchez, al Partido Socialista y a sus socios de gobierno. Y hay un crecimiento de la derecha, con la posibilidad grande de que entre Partido Popular y Vox el próximo 23 de julio podamos tener mayoría absoluta para gobernar, según están diciendo todas las encuestas, y lo ideal para nosotros, evidentemente, es que el Partido Popular tengamos mayoría absoluta y no necesitemos llegar a ningunos acuerdos con ningún otro partido. Con ninguna agrupación política. Juan Manuel, Juan José, he conversado con algunas personas en los últimos días y algunas me han dicho que durante el mandato de Rajoy hubo como una pequeña desviación del PP hacia la izquierda. O sea, que dejó de ser menos defensora de los valores históricos del PP durante su mandato. Eso fue durante Rajoy, según estas personas. ¿Qué tú nos puedes decir al respecto? No, vamos a ver, yo creo que no estoy de acuerdo, pero porque desde, como se dice en España, a toro pasado se ven las cosas más fáciles. Hay que situarse en el momento en el que Mariano Rajoy gana las elecciones. En ese momento la Unión Europea estaba a punto de intervenir la economía española, del desastre económico que nos dejó los gobiernos, que nos dejaron los años de gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no? Entonces, en ese momento Rajoy estaba a punto, pero a punto de ser intervenido el gobierno de España. Igual que se intervino en Grecia, igual que se intervino en Irlanda, e igual que se intervino en Portugal. Evidentemente, viendo lo que pasó en esos otros tres países, no queríamos que en España pasara lo mismo, ¿no? Entonces, lo que hizo fue Rajoy durante los siguientes 2 años es poner unas medidas económicas durísimas para la población española, porque nos habíamos encontrado con una situación económica nefasta, con miles y miles y miles de millones de euros en facturas sin pagar a proveedores, a compañías, a pequeños empresarios por parte del gobierno, socialista. José, que eso fue el periodo de la recuperación después del gigantesco crash económico aquel a nivel mundial. Claro, entonces Rajoy se encontró en esa situación. Durante 2 años aplicó esas medidas muy duras de contención del gasto, de crecimiento de ingresos, de gestión, de mejora en las gestiones de muchas entidades nacionales, y lo que eso trajo como consecuencia es que en los 2 siguientes años la economía española despertó y empezó a crecer. Entonces, en esos 2 primeros años que estábamos a punto de ser intervenidos por la Unión Europea, España económicamente era un problema para la Unión Europea. Los 2 siguientes años, después de las medidas económicas de Mariano Rajoy, los 2 siguientes años España fue algo positivo para la Unión Europea en términos económicos. España creció por encima de la media de la Unión Europea. Entonces, la legislatura de Mariano Rajoy fue sobre todo muy centrada en lo que era urgente. Lo urgente era la recuperación económica, el volver a dar a la gente que haya un entorno donde puedan trabajar, donde puedan pagar sus hipotecas, donde en las familias de cuatro miembros, unos padres jóvenes con 2 niños, no tengan que volver a la casa de los abuelos a vivir de las pensiones de los abuelos. Igual que aquí, que muchas personas perdieron su residencia. Claro, entonces
Hay que poner todo un poco en contexto. Y entonces la prioridad número uno de Rajoy en su gobierno, evidentemente, fue el tema económico y el tema de las familias, ¿no? Y de la posición de España a nivel económico, y eso, pues evidentemente lo centró demasiado, ¿no? Y bueno, pues evidentemente, pues cuando estás centrado en un tema hay otras cosas que dejas. Pero el posicionamiento del Partido Popular con Rajoy fue pues un posicionamiento más también pragmático, porque tenía que hacer lo que tenía que hacer en aquel momento. Ahora, años después, es fácil juzgar, pero en lo bueno y en lo malo, que hubo cosas buenas, perfecto, que hubo cosas que no fueron tan buenas, en todos los gobiernos los hay, pero hay que juzgarlo con los ojos y con la información que teníamos en ese momento. No, muy válida esta aclaración. Yo creo que algunas de las personas que me mostraron esa inquietud pues estén mejor orientadas después de tu explicación, que es muy precisa. Los errores del gobierno de Pedro Sánchez tú los has descrito. La política exterior de Pedro Sánchez, ¿cómo tú la aprecias? Bueno, pues se ha puesto de aliado a aquellos que van en contra de la democracia. ¿De quién se ha puesto de aliados? Evidentemente de Cuba, de Venezuela, de Irán, en contra de Ucrania por el tema por Rusia detrás, o sea, el apoyo de España al apoyo logístico con armas y con tanques y con todo de España a Ucrania ha sido bastante limitado, muy limitado. ¿Pero por qué? Porque tiene unos socios de gobierno que son comunistas, que es el partido que está a punto de desaparecer, que se llama Podemos, está a punto de otro partido que ha creado una versión nueva del comunismo, pero de mejores formas, más suaves, más educadas, pero es exactamente la misma ideología comunista y chavista que tiene Podemos, que se llama Sumar, liderado por Yolanda Díaz. En ese partido estaba apoyando el gobierno de Pedro Sánchez. Entonces, eran los que mandaban. Y como a Pedro Sánchez, de todas formas, lo que él quería es seguir en el poder, sabe que no puede hacer en contra de uno de sus socios principales, que si ese socio principal le quita el apoyo, Pedro Sánchez se queda sin apoyo, deja el gobierno y tiene que ir a elecciones y pierde el poder. Entonces lo que ha hecho Pedro Sánchez no ha mirado el beneficio de España y de los españoles, ha mirado su propio beneficio de él seguir estando en el poder a cualquier precio. Sus socios comunistas y chavistas, ¿qué es lo que le han dicho? Venezuela, Cuba, porque si no, te cortamos la línea y tienes que ir a elecciones y rompemos el gobierno. Entonces, toda la política, gran parte de la política que ha hecho Pedro Sánchez en la Unión Europea y sobre todo en América Latina, pues la verdad ha ido de aliado con los que están en contra de la defensa de la libertad y de los derechos humanos. Esperemos que podamos ganar las elecciones, que el próximo presidente sea Alberto Núñez Feijóo, y esa política pues será diametralmente contraria a la que ha llevado Pedro Sánchez, muy probablemente. De Feijóo vamos a hablar ahora, porque es importante que los electores lo conozcan un poco más en la medida de lo posible. Pero antes quiero preguntarte por Borrell. ¿Qué papel juega dentro del gobierno español? Ahora está el representante en la Unión Europea, pero ¿qué papel juega dentro del gobierno español y en particular dentro del Partido Socialista Borrell, que tiene una posición muy interesante en relación a Ucrania? Él declaró ahora en la Unión Europea que había que apoyar y respaldar a Ucrania hasta las últimas consecuencias, que no podía haber paños tibios, con otras palabras. Sin embargo, es un hombre que es indulgente con Cuba, es indulgente con Venezuela, es indulgente con Nicaragua. No se le ve a él declaraciones firmes contra estos regímenes. No, ¿de dónde viene Josep Borrell? Del gobierno de Zapatero, y viene de gobiernos anteriores, ¿no? José Borrell es un dirigente socialista. Entonces ahora lleva la posición de la representación en el exterior de la Unión Europea. Entonces pues le aprietan mucho más, los socios de la Unión Europea le aprietan mucho más y le obliga a hacer ciertas declaraciones, porque él representa a la Unión Europea, ciertas declaraciones que vayan en contra de Rusia y apoyando a Ucrania. Sin embargo, pues muy tibio con respecto a Cuba sí, y con respecto a Venezuela y con respecto a Nicaragua. ¿Pero por qué? Pues porque él ideológicamente no tiene ninguna gana de demostrar el apoyo firme
o de rechazar a esos regímenes dictatoriales y respaldar la libertad en esos países y la democracia, y a lo mejor sus socios de la Unión Europea o ciertos socios de la Unión Europea tampoco se lo están exigiendo, porque el foco ahora mismo en la Unión Europea es la guerra que tenemos pegada en la Unión Europea, que es la guerra de Ucrania, ¿no? Entonces puede ser por esas dos cosas, ¿no? Pero recordemos que José Borrell pues, fue un dirigente del Partido Socialista. Juan José, háblanos de Feijóo, el probable futuro jefe de gobierno de España. Pues ojalá sea así. Mira, Alberto Núñez Feijóo es un político que primero ha estado gestionando, primero ha sido un excelente gestor, ha estado 10 años en el INSALUD, en el Instituto de la Seguridad Social, luego fue el director, el presidente de Correos, de los servicios postales, y luego después ya fue cuando entró, todo esto con gobierno de José María Aznar, y luego fue ya cuando entró en la batalla política por ser presidente de la Xunta de Galicia, del gobierno. O sea, tiene experiencia de gobierno. Tiene experiencia de gestión pública exitosa con el INSALUD y con Correos, y luego tiene experiencia de gestión política de una comunidad autónoma, para entendernos en Estados Unidos, de un estado. O sea, Feijóo ha sido gobernador, digamos, por decirlo en terminología americana, gobernador de Galicia, ha sido presidente de la Xunta de Galicia durante 4 legislaturas, es decir, 4 por 4, 16 años. Ha ganado, ¿no? Ha gobernado menos porque en la última legislatura pues estuvo un año nada más, y luego a partir de ella saltó a la presidencia del Partido Popular a nivel nacional, ¿no? Pero durante esos 4 años ha gobernado en mayoría absoluta, porque en Galicia fundamentalmente hay 3 partidos tradicionales y grandes, ¿no? Se llevan la mayoría de los votos. Uno es el partido de centro-derecha, que es el Partido Popular, somos nosotros; otro de ellos es el Partido Socialista, y luego otro el Bloque Nacionalista Gallego y todas las confluencias comunistas, ¿Ese marxistas. Bloque Nacionalista Gallego hacia dónde se aproxima? Izquierda, extrema izquierda. Extrema izquierda. Extrema izquierda. Entonces, en momentos en los que no ha habido gobierno del Partido Popular en Galicia, es porque el Partido Socialista se ha aliado con el Bloque Nacionalista Gallego, los independentistas gallegos, más otras confluencias de extrema izquierda, para gobernar. Entonces, la única solución que tenía el Partido Popular para gobernar es tener mayoría absoluta. Bueno, Alberto Núñez Feijóo ha gobernado Galicia en 4 elecciones sacando mayoría absoluta. Por ejemplo, Vox, desde que se creó y desde que ha crecido en el resto del país, Vox no tiene ninguna representación en el Parlamento gallego. O sea, Alberto Núñez Feijóo ha aglutinado todo ese voto de derecha y de centro-derecha por la excelente gestión de cómo ha hecho Galicia, de cómo ha llevado Galicia en los últimos 13, 14 años que él ha sido presidente, y ahora lo ha dejado y es otro presidente. Putin lleve gobernando Rusia 20 años, no sorprende a nadie. Porque es una dictadura también. Es una autocracia. Es una autocracia. Pero que en democracia una persona sea electa 4 veces consecutivas para ocupar la primera posición, tiene que haber hecho un buen trabajo. Y por mayoría absoluta, porque no queda otro remedio. Si no sacamos mayoría absoluta en Galicia, el PP no gobernamos en Galicia. Entonces, es una persona que tiene experiencia en gestión empresarial. Es una persona que tiene experiencia en gestión de comunidades autónomas, en gestión de presupuestos, de todo, de necesidades. Seguramente va a ser el primer presidente del gobierno de España nacido en el medio rural. Él nació en una pequeña aldea de 300 habitantes en Galicia. Entonces, el medio rural, él sabe perfectamente lo que quiere, lo que busca el medio rural, porque él lo ha vivido. Su familia nació allí, él se crió allí, en el medio rural. Entonces, es un político pragmático, es un político moderado, es un político que desde que está en la presidencia del Partido Popular ha dicho: aquí se acabaron ya las broncas, los líos, aquí vamos, esto es lo que nosotros pensamos y lo vamos a defender a capa y espada, con moderación, con prudencia, dándole muy bien a la gente lo que quiere ver, diciéndole muy bien a la gente lo que nosotros proponemos, cuáles son nuestras propuestas, pero con contundencia. O sea, el gritar más no te da la razón. Estábamos acostumbrados a un Podemos y a un Partido Socialista
que sobre todo gritan más y quieren tener la razón. No. E intimidan, son partidos políticos, particularmente Podemos. Podemos es el mismo corte de los Castro y de los Chávez. O sea, es un partido que le gusta intimidar, amenazar, ponerte en una situación difícil. Pero es que Podemos es eso, Podemos, que como digo yo, afortunadamente está a punto de desaparecer, ya ha desaparecido en la Comunidad de Madrid, ha desaparecido en otras comunidades autónomas. ¿Y qué pasó que se desinfló? Bueno, se desinfló porque la gente se dio cuenta de que le estaban engañando desde el principio. Podemos, y su líder Pablo Iglesias, pues nacieron para ir en contra de la casta política, lo que ellos decían, para darle al pueblo lo que necesita, y nosotros vamos a donar parte de nuestro sueldo, gran parte de nuestro sueldo a la gente, o sea, todas esas soflamas y ese panfleto comunista, chavista y cubano comunista que aquí estamos muy acostumbrados, pero en España en aquel momento pues no lo estaban. Entonces, claro, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que se han llenado los bolsillos de dinero. Es un clásico. Es el clásico del comunismo, lo vemos en todos los sitios se repite. O sea, nosotros desde aquí a los ciudadanos en España les decíamos, desde aquí, desde Miami, decíamos, sabemos lo que es el comunismo porque estamos rodeados de gente venezolana que ha tenido que salir, de cubanos que han tenido que salir, que no les ha quedado otro remedio, y Podemos, y amigos míos venezolanos y amigos del partido, venezolanos y españoles que pueden votar en las elecciones, cubanos y españoles que pueden votar también, lo decían y lo decíamos a los cuatro vientos y lo hablábamos en España a nuestra gente, y nuestro partido lo decía la gente. Podemos es lo mismo que el chavismo de Venezuela y que el castrismo de Cuba. Es exactamente lo mismo. Entonces, pues, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que afortunadamente en España pues, la gente se ha dado cuenta de que lo único que pretendían era llenarse los bolsillos y aprovecharse de la gente. Entonces, les han echado. Se ha creado otro partido, como te decía anteriormente, que se llama Sumar, que es lo mismo, la misma ideología, pero es el mismo lobo, con una piel de borreguito, pero más agradable y con menos estridencias, pero es lo mismo. Iglesia no está al frente es lo mismo. No, ese partido se presenta ahora a las elecciones generales por primera vez. ¿Quién está al frente del partido? Una vicepresidenta del gobierno de Pedro Sánchez que se llama Yolanda Díaz. Entonces, bueno, pues han llegado a un acuerdo entre Podemos y Sumar, y Podemos se estará integrando dentro de las listas de Sumar, con lo cual prácticamente Podemos desaparece de la política. Hay nuevos líderes de un partido también comunista que se llama Sumar, pero más moderados en las formas, no en el pensamiento. Juan José, ¿qué pasó con Ciudadanos? También se desinfló, ¿no? Sí, también se desinfló. Ciudadanos era un partido de centro-derecha, centro-izquierda. Que se parecía mucho al PP. Que en un momento podía bascular apoyando, como de hecho nos apoyó al Partido Popular, en otro momento pues apoyaba al Partido Socialista, y bueno, consiguió tener una mayoría, número importante de votos, ¿no? Llegó a ser uno de los partidos importantes, y bueno, yo creo que la mala gestión, yo creo que el castigo también de en su momento no haber pactado con Pedro Sánchez y haber permitido que Pedro Sánchez tuviera que pactar con la extrema izquierda de Podemos, los chavistas, más otros problemas internos que hubo, la salida de su líder más importante desde que se creó el partido, Albert Rivera, y la sucesión que tuvo, pues luego no fue lo más adecuado posible, ¿no? Y entonces muchos votantes de Ciudadanos se quedaron huérfanos, y ahora lo que dicen las encuestas es que de gran parte de ese votante de Ciudadanos está votando, y lo ha votado en las autonómicas y en las municipales que hemos tenido hace poco, nos ha votado a nosotros, ha votado al Partido Popular, con lo cual eso es lo que pretende el Partido Popular, ensanchar su base de votantes, ¿no? El tiempo dirá y veremos. Juan José, nos quedan muy pocos minutos. ¿Cómo el electorado español que reside fuera de España puede hacer ejercicio de sus derechos? Bueno, todos los españoles que estamos inscritos en los consulados podemos votar. Se puede votar de dos formas: una presencial en urna, es decir, yendo físicamente al consulado y votando en la urna, y otro votando por correo. Para el voto en urna se habilitan, los consulados estarán abiertos desde el día 15, sábado 15 de julio, al jueves 20 de votación julio. Temprana. Entre el 15 y el 20 de julio, todos los españoles que estén inscritos en el consulado pueden ir solamente con su pasaporte,
a votar en urnas. Si han recibido alguna documentación que se envía de España, pues perfecto, que la lleven, pero si no han recibido nada con su pasaporte o con su documento nacional de identidad, pueden votar en urna entre el 15 y el 20 de julio. Si a lo mejor te pilla demasiado lejos el consulado, pues vives a mucha distancia, puedes votar por correo. Para votar por correo tienes que esperar a que te llegue una documentación por correo postal desde España, que son unos sobres y un par de certificados. No, ha cambiado, la ley ha cambiado. Antes se tenía que solicitar, que es lo que se llamaba el voto rogado, ahora se manda automáticamente si estás inscrito en el consulado y tu dirección del consulado está actualizada. Te llegan a tu dirección esos documentos y con esos documentos luego accedes a una dirección de internet, ahí puedes bajarte las papeletas de tu provincia en la que estás inscrito, puedes elegir la papeleta del partido en la que tú quieres, por el que tú quieres votar, que esperemos que sea mayoritariamente por el Partido Popular, y lo metes todo en los sobres siguiendo las instrucciones. Entonces, la gente que vote por correo tiene que fijarse muy bien en leer las instrucciones. Las instrucciones que vienen con la documentación son claras y precisas, y hay que leerla muy bien. Y si no se entienden hay que volver a leerla, porque lo que estamos viendo es que están llegando a los consulados muchos votos por correo que no están bien, que los sobres no están bien. Entonces, la recomendación es que quien vote por correo, que lea muy bien las instrucciones que le mandan, porque si no su voto se puede anular o puede ser una incidencia y luego ya veremos si se cuenta o no se cuenta. Bueno, José, ¿no va a haber votación directa el mismo día 23? No se puede, porque con esta ley lo que tienes que hacer, los consulados hacen de receptores de los votos, y lo que hacen es se mandan por valija diplomática a la Junta Electoral Central en España. La Junta Electoral Central de España la distribuye al día siguiente a las juntas electorales provinciales de cada una de las provincias, y entonces tiene que llegar a tiempo para que, como mucho, el quinto día después de la elección, es decir, el viernes 28, se pueda contar también el voto que llega en el exterior. En algunos casos ha habido que el voto en el exterior sí ha decidido un diputado arriba o un diputado abajo, con lo cual es muy importante que todos los españoles ejerzamos nuestro derecho al voto, en urna entre el 15 y el 20 y en correo, por correo como muy tarde el 18 de julio. Que dicho sea de paso, ejercer el derecho al voto no es un favor, es un deber. Estamos obligados a hacerlo en cualquier sociedad democrática en la cual residamos. Hay que ir a votar. Después no nos quejemos si salen electos aquellos que no nos gustan. Efectivamente. José, muchísimas gracias. Un placer, Pedro. Gracias, muchas gracias. Y gracias a ustedes por haber estado con nosotros una vez más. Recuerde, vote por quien usted quiera, pero vote. No deje de hacerlo. Muy agradecido y nos vemos el próximo domingo. Como decía el apóstol José Martí, la palabra para decir la verdad y no para encubrirla. Hasta el próximo domingo. Gracias.